o por teléfono y WhatsApp al 656 981 607. Anúnciese en activaradio.org. Muy buenas amigos, muy buenas tardes a todos los que estáis aquí en España y muy buenos días a todos los que nos estáis escuchando desde Latinoamérica. Un día más con Beatriz Triper, que ahora la vamos a dar paso a nuestra directora, a nuestra productora de este programa, pero antes quiero recordaros el número de teléfono del WhatsApp de activaradio.org por si queréis formular algún tipo de preguntas a todos los que vamos a participar en este programa. Es el 656-981-607, repito, es el 656-981-607 con el más 34 si lo hacéis desde fuera de España. Beatriz, bienvenida. Estábamos hablando antes de qué tal el Día de la Mujer ayer. Cuéntanos, ahora di lo que te está escuchando ya todo el mundo. ¿Qué tal ayer? ¿Cómo te lo va el Día de la Mujer? ¿Cómo me conoces, Miguel Ángel? ¿Cómo me conoces? Pues muy buenas tardes y muy buenos días y noches a quienes nos escucháis, porque como nos escucháis de todas partes del mundo, que ya me han chivado que, bueno, la semana pasada teníamos audiencia en París, en Alemania, en Latinoamérica, así que muy buenas tardes, días o noches a todos y muchísimas gracias por acompañarnos un martes más, Miguel Ángel, segundo martes de marzo. Y hoy también rodeada de amigos, entre ellos está César García Arnal, que es secretario general de ANTAS UPTA Madrid y secretario general de UPTA Castilla-La Mancha, Juan Fernando Robles, que se incorporará en un poquito y que se está incorporando aquí, ya está entrando Juan Fernando Robles, que es economista y también muy puntillista. Y bueno, pues con ellos vamos a hablar de esos, además del Día de la Mujer, que no se me ha olvidado, Miguel Ángel, la pregunta, no estoy evadiéndola. Vamos a hablar también de esos 11.000 millones de discordias en forma de ayudas a autónomos, a comercio y hostelería que no terminan de llegar y que han puesto de nuevo en evidencia las divisiones de un gobierno experto, eso sí, en el marketing político. Y además, en nuestro Como agua sobre el aceite, nos va a visitar Juan Barranco, de la Vinoteca El Sumiller, en el madrileño barrio de Aluche, que nos va a contar cómo se ha reinventado en plena pandemia y lo ha hecho hasta tal punto de que plantea expandir su negocio, y sí, han escuchado bien, expandir su negocio en plena crisis como la que estamos viviendo. Y bueno, hechas las presentaciones. Buenas tardes, Juan Fernando, que no te he dicho nada. Hola, y buenas tardes, César. Hola, buenas tardes. Todavía. Bien, hechas las presentaciones, Miguel Ángel, ahora voy a hablar del Día de la Mujer de ayer. Y bien, verán, en este editorial, este diputado quizá no vaya a gustar a muchos de los que nos escuchan, pero vaya por delante que lo vamos a hacer desde el respeto a todas las formas de pensamiento y opinión y siempre en uso y defensa de nuestra libertad de expresión. Y lo vamos a hacer desde una posición feminista, pero de la del feminismo desde su concepción original, el de las filósofas, por ejemplo, Hiparquía y Marie Llars. Vaya también por delante que yo soy de las que piensa que todavía quedan muchas barreras por superar y algunos techos de cristal por romper para alcanzar esa deseada igualdad real entre hombres y mujeres, y especialmente en el ámbito rural y en los países en vías de desarrollo. Pero dicho esto, ayer, como decía al principio, se celebró el Día de la Mujer y en Madrid se celebró sin manifestaciones, sin alaracas y sin tener que escuchar el uso perverso y torticero que hacen del feminismo algunos y algunas solo con la mera intención de sumar votos y con ello crear una brecha de odio, rechazo y desigualdad entre hombres y mujeres, o lo que es lo mismo, entre personas. Un feminismo de boquilla y postín que consiente y aplaude que nuestros hijos e hijas escuchen lo que algunos neomúsicos en sus berreas monoarmónicas de reggaetones, raps y demás creaciones, entre comillas, esputen frases como, y perdónenme la expresión, porque son verdaderamente sueces: yo no soy tu pai, pero ese culo es mío, yo soy el que tiene lo único que la traspasa, para romperlo tienes un culo para romperlo. Lo más grave es que quienes practican ese mismo feminismo trasnochado y de boquilla callan y amparan estas barbaridades bajo el marco de la libertad de expresión.
mientras se lanzan al cuello de los que por la calle le dicen a una mujer lo guapa o lo bonita que está ese día. Y verán, dicho esto, yo no quiero un día de la mujer, pero tampoco quiero un día del hombre. Yo quiero un día de la igualdad en el que se celebre de una vez por todas que todos somos como nacemos, libres e iguales en nuestra diversidad, la que nos hace únicos. Un día de la igualdad en el que se celebre que ni un hombre ni una mujer son discriminados solo por ser hombres o mujeres, solo por su género. Un día de la igualdad en el que se celebre en que todos somos valorados por nuestro talento, actitudes y aptitudes. Y que si un hombre está mejor cualificado que una mujer para un puesto determinado, sea él quien ocupe el puesto. Y si es una mujer, sea ella quien lo ocupe. Un día de la igualdad en el que hayamos olvidado las cuotas de paridad, porque la mejor paridad es que se nos valore por nuestra valía. Y desde aquí quiero dar las gracias a todos los hombres y mujeres que defienden la igualdad, que creen en las personas sin distinción de género. A aquellos hombres y mujeres que han creído en mí como persona, como profesional y que cada día me ayudan a crecer y a ser mejor. Gracias de veras a todos. Y ahora sí, dicho esto, nos vamos a coger nuestro puente aéreo y hoy vamos a aterrizar en Colombia, en concreto en Bogotá, Miguel Ángel. Porque la alcaldía... Vámonos para allá, sí. Porque la alcaldía de Bogotá aprobaba hace unas pocas semanas una reducción del 5% sobre el valor de la tarifa de renovación de la matrícula mercantil para las micro, pequeñas y medianas empresas que allí se llaman MIPYMES. Esta matrícula mercantil es una especie de licencia de actividad aquí en España. Juan Fernando, como tú conoces mucho el mundo el latinoamericano, si me tienes que corregir, corrígeme, te doy vía libre. No, bien, más bien. Esta reducción se aplicará a todas aquellas MIPYMES, como decíamos, que hayan renovado esa matrícula mercantil en 2020 o que la renueven a lo largo de este primer trimestre de 2021 y que estén registradas en las cámaras de comercio del país. Bien, estas ayudas además están en línea con las aprobadas por el Gobierno de Colombia en diciembre y a las que también se añaden otras, como por ejemplo un 7% de descuento en el caso de cancelación de la matrícula, así como en los cambios de información en inscripciones de actos, libros y documentos, como pueden ser nombramientos o reformas estatutarias, por ejemplo. En definitiva, esto es un pellizquito más de ayuda que se ha aprobado allí en Colombia y del que deberíamos tomar ejemplo aquí en España, donde parece que impera la cultura del y tú más y la cultura de los desencuentros. ¿Y quiénes son los perjudicados? Los mismos de siempre, los autónomos, las pymes y la gente que cada día se levanta a sacar adelante su negocio y su familia. Y ahora sí, volvemos a coger nuestro vuelo y vamos a aterrizar en Madrid, en concreto en el barrio de Aluche, donde nos espera Juan Barranco. Buenas tardes, Juan. ¿Cómo estás? Pues aquí, recién incorporado. Muy bien. Bienvenido. Juan es el creador, el propietario, el CEO, como lo queramos llamar, de la biblioteca El Sumiller en Aluche. Y nos va a contar su historia, porque fíjense, la semana pasada conocíamos que los concursos de acreedores en hostelería se han disparado un 125% según el radar de concursos de acreedores y creación de empresas de acceso. Además, se sumaba a ese dato otro indicador negativo, que es que el emprendimiento se ha desplomado un 25% en el sector, pero sin embargo, pese a toda esa nube negra que parece sobrevolar en la hostelería, en los bares, en nuestros bares, en nuestros restaurantes, hay negocios, Juan, que se han reinventado y que han salido adelante. Bueno, Juan, cuéntanos, en primer lugar, ¿qué te llevó a cambiar en 2017 la informática por el vino y cómo te has reinventado? Porque en tu caso las tecnologías han sido decisivas. Cuéntanos. Pues a ver, el cambio sencillo, pues visto desde dentro, desde fuera a lo mejor no es tan sencillo. Era un tema pura de pasión y de que siempre he sido desde muy jovencito aficionado y amante del vino, y un día pues que me cruzaron dos cables o hicieron conexión dos neuronas y tomé la decisión junto con mi mujer pues que quería pasar mi afición a
a mi profesión. Entonces, pues me puse a ello y dejé la informática y la verdad que este es el final ahora, el puerto de biblioteca, el sumiller, pero he pasado ya por muchos restaurantes, he hecho eventos, bueno, he hecho un poquito de todo y tuve un negocio anterior, un restaurante y al final pues ya he creado un poquito el negocio de mis sueños, aunque justo me ha cogido el COVID este año, pero bueno, un negocio mío propio y autoempleo 100% y nada, y para poder dedicarme a lo que más me gusta es el mundo del vino y todo lo que lo rodea. Ujú. Y como comentábamos al principio, Juan, hace un año, además con el negocio en plena fase de consolidación, yo tengo la fortuna de conocer tu negocio y de disfrutar allí de las catas que hacías presenciales, porque Juan organizaba catas presenciales todos los jueves, empezó en su pequeño local, luego tuvo que expandir, alquilar un local un poquito más amplio, allí ya incorporó también las catas, los maridajes sinfónicos en las que se probaba el vino con música de fondo, de violín y de piano, que son maravillosas. Pero bueno, todo esto el año pasado, en plena fase de consolidación, como decíamos, de repente llega la pandemia, llega el COVID y tienes que cerrar el negocio. ¿Cómo ha cambiado el negocio la pandemia en tu caso? ¿Qué has hecho para salir adelante y que ahora además te estés planteando expandirte, crecer? Sí, el cambio más brusco que tuve es que mi negocio siempre ha sido un negocio lógicamente presencial. Entonces yo desarrollaba 4 actividades, que la principal era hostelería y comercio, porque en el mismo local a uno la dura actividad económica y con 2 licencias diferentes, de consumo de vino en el local y también venta a la calle. Luego las añadidas de la formación, las catas, que el año de abril tuve que coger un segundo local aquí a la vuelta, pequeñito, para de manera exclusiva hacer catas y poder hacer tipos de catas como estas sinfónicas, con música en directo, de sushi, con hotelería y más tipos que he hecho. Y luego el enoturismo. Todo eso con el tema del COVID se quedó totalmente parado. Recordamos que marzo y bien entrado abril y mayo fueron meses de estado de alarma, como digo yo, de puro y duro. Pues era la época de los aplausos en las 8, no se podía salir a la calle, excepto actividades esenciales. Entonces, yo me recuerdo que el sábado 14 de marzo se declaró estado de alarma y recuerdo que el viernes anterior, el 13, yo mandé un correo al mailing que tengo de mis clientes ofreciendo, ya que no iba a poder abrir al público, la posibilidad de mandar a domicilio vino, pensando que no iba a tener mucha acogida y el domingo 15 de marzo estaba ya haciendo entregas a domicilio. Entonces ahí nació un poco la reconversión o la reinvención o la adaptación en realidad de lo que ya hacía, pues adaptarlo a las nuevas circunstancias. Y luego fue en mayo y junio cuando mis hijas, 2 hijas, tenían que escolar, que estaban inmersas en ese trimestre tecnológico digital de clase, me surgió la idea de si mis hijas iban a clase desde el salón o desde el dormitorio, pues yo podía hacer lo mismo con las catas. Entonces, en mayo ya empecé a hacer catas virtuales o telemáticas y lo único que hacía era el cliente le mandaba a su casa, le llevaba yo personalmente a domicilio un pack de cata, con las copas, el vino, los aperitivos y a las 9 de la noche los sábados nos conectábamos y hasta ahora hemos hecho 10, 16, 6 de mayo, junio y 4 este año, que ya he dejado de hacer por suerte porque ya hemos vuelto un poco a una relativa normalidad de poder salir a cenar y de tener un horario un poco más flexible. ¿Y qué vas a hacer ¿Y cómo vas a hacer a partir de ahora? Porque dices que las catas virtuales las estás dejando ya un poquito de lado al recuperar la normalidad. Sí, pues como buen autónomo, aunque yo no me considero buen autónomo, pero bueno, pero es un reflejo de... César sabe mucho de esto, César que te está escuchando sabe mucho de autónomos, o sea que te puede dar algún consejo y César, si quieres intervenir podéis intervenir todos. Ahora lo que he hecho es volver a hacer lo que hacía antes. Lo que pasa es que como ya ese local no le tengo, y mi local es pequeñito, tú lo conoces, y me limita mucho físicamente, lo que he pensado es, para mí lo más obvio es hacer fuera las catas, es decir, hacer en locales de terceros, restaurantes, hoteles, centros comerciales, hacer los eventos. De hecho ya tengo 3 cerrados para marzo y abril y lo que yo hacía, hacerlo en casa de otros restaurantes, cafeterías, hoteles de 4 estrellas que, por desgracia, están también con ganas de hacer cosas nuevas porque tienen una hoja de facturación y tienen hacer cosas nuevas, diferentes, para traer un poquito ese público que han perdido, por desgracia, por las circunstancias. Entonces, lo que hago ya, mira, este mismo mes empiezo y tengo ya eventos cerrados fuera de la biblioteca, haciendo lo que hacía en mi casa, pero en casa de otros. He dado mi servicio de sumiller, llamando a los músicos, haciendo coctelería, también sushi, tengo varias catas con sushi, es una maravilla.
Naomi Uemura, que es la mejor sushi woman de España y posiblemente de Europa, y ahí estoy volviendo a hacer lo que hacía antes, pero no en mi local, sino fuera. Y Juan, yo sé que esto es una pregunta que está bastante manida, pero ¿qué es lo que te diferencia a ti? Porque vinotecas hay muchísimas y además ahora que parece que se ha puesto de moda el vino, hay muchísimas, yo lo podría decir desde mi propia experiencia, pero prefiero que lo cuentes tú. ¿Qué es lo que te diferencia a ti respecto al resto de negocios, al resto de vinotecas que están funcionando? Pues yo, a ver, sin querer criticar o menosvalorar otros compañeros míos del sector mucho más grandes en realidad, porque al final yo soy muy pequeñito, yo creo que el servicio es uno de las claves, el dar un servicio integral y muy personalizado. Yo el mailing que tengo de 380 clientes, no te mentiría si te digo que más de la mitad de meses sus nombres y apellidos y sus caras. Entonces, conozco muy cliente. Es verdad que mi servicio es muy local, aunque luego tengo clientes pues, en Arroyo Molinos, en Coimbra, en Paracuellos, en Los Molinos, en Alcobendas, en el norte de Madrid, pero mi clientela objetiva está la mayoría situada en el entorno geográfico de mi biblioteca. Entonces, al dar un servicio muy personalizado del vino, se suma que tampoco donde estoy yo hay ninguna biblioteca que dé este servicio. Entonces, yo creo que creo, mi opinión, que ha sido gran parte del éxito. Tenía un nicho, por así decirlo, de mercado dentro del barrio y segundo, que al ser mi negocio propio y tener muy claro lo que quería, pues doy un servicio y una atención que no dan otros, creo yo, que ese es un poquito a lo mejor lo que puedo destacar. Oye, durante la pandemia, Juan, ¿cómo te ha variado el ticket? Porque, a ver, las catas y lo que es el servicio, el copeo, si lo queremos llamar así, eso ya dejó de existir. Entiendo, lo comentabas antes, o sea, que los pedidos desde el día siguiente que pusiste en marcha el servicio a domicilio, empezaste a recibir pedidos. Pero ¿cómo ha cambiado el ticket? ¿Está consumiendo más vino la gente? ¿Está consumiendo menos? ¿Qué tipos de vinos? Sí. Hilando de nuevo con el estado de alarma, en mi experiencia ha sido que una gran parte, por no sé si el 100% de lo que yo ingresaba o facturaba vía consumo en local, eso se ha derivado a consumo a domicilio. Es decir, todo el vino que mis clientes se tomaban aquí y por supuesto en nuestros restaurantes y otros locales, pues con estado de alarma en la parte más dura del trimestre de abril-junio, hasta que pasamos de fase en Madrid, pues se ha hecho en casa. Entonces, encima yo he hecho un servicio que antes no hacía, que era el tema de entrega a domicilio, que para el cliente es muy cómodo. Me incorporé como modo de pago el Bizum, que también es muy cómodo. Entonces, siempre he intentado facilitarlo a los clientes, el llevarle el vino que antes tomaban aquí, llevarlo a casa. Cambié también un poquito la propuesta que tenía de vinos. Hay vinos que tenía aquí antes que he dejado de trabajar y otras propuestas nuevas. Y bueno, y básicamente lo que he comprobado que es que la mayoría de mis clientes que son aficionados y les gusta mucho el vino, pues si no podían tomárselo aquí, pues lo tomaban en casa. Entonces, ahí, hablando con el tema del ticket, pues ha bajado. Antes yo tenía clientes que a lo mejor dos clientes se gastaban 10, 12, 15 euros, estaban una hora, y ahora llega un cliente y se lleva 8 o 10 botellas de vino para casa para 1 o 2 semanas y se gasta mucho más. Entonces, tengo mucho menos volumen de afluencia o menos número de ventas, por así decirlo, en volumen, pero tengo tickets más altos. Porque, claro, no es lo mismo una copa de vino de 2 euros o 3 euros que comprar una botella. Entonces, ha cambiado los hábitos. Oye, y por curiosidad, al incorporar el tema de los pedidos, entiendo por internet y demás, ¿has recibido algún pedido de fuera de España? Y te estoy haciendo esa pregunta porque Miguel Ángel es experto en temas de internacionalización y yo siempre meto la internacionalización porque creo que hoy en día más te vale. Es fundamental. ¿Has recibido algún pedido fuera de España? He tenido peticiones, que al final nos han llegado a materializar peticiones de clientes míos de aquí de Madrid que querían enviar vino mío de la biblioteca afuera, y concretamente, curiosamente, en los dos casos a Londres, pero por motivos diferentes en ambos casos no se llegó a materializar. De hecho, en uno de ellos eran vinos franceses de Borgoña, Burdeos, de entidad. Entonces, yo mismo le facilité a la clienta la posibilidad de que su amiga
de ahí de Londres pudiera comprarlos online, que iba a ser más rápido, más cómodo y más barato. Comprar yo ese vino que no trabajaba y mandárselo por envío postal vía aérea. Entonces, pero sí tenía un par de peticiones, pero sobre todo han sido todo vinos en la matriz local, en la Comunidad de Madrid, básicamente. Si hago un envío fuera, incluso en la penúltima cata que tuve una clienta en Javia, le mandé por agencia, por Nacex, le mandé el pack de cata, lo recibió y se cotó desde Javia y otra desde Rioja y hicimos la cata fuera de lo que es la Autonomía de Madrid, o sea que no es internacional, pero es fuera de las fronteras madrileñas. Sí. O sea, internacionalizado dentro de España. Eso no está nada mal, ¿eh? Bien, ya para terminar, Juan, porque sé que tienes que abrir ahora la vinoteca, aprovechando, ayer, como decíamos antes, se celebraba el Día de la Mujer. Tradicionalmente lo que es la viticultura, la enología, es un sector principalmente de hombres. ¿Cómo ha cambiado el papel de la mujer? Porque también hay muchas mujeres que se han incorporado a tu sector, al sector en el que trabajas. Sí, pues a ver, en el mundo del sector del vino, que es muy amplio, porque está desde la parte, como decías, de la viticultura, el campo, la parte técnica, luego de elaboración de bodega, logística, transporte, comercialización y luego la parte quizá más visual, que es la parte de la hostelería, la sumillería. Entonces, la mujer ya lleva varias décadas que se está incorporando de manera progresiva e importante. De hecho, aquí en Madrid y otras ciudades, pues todo en Madrid, tenemos la suerte de tenemos grandes profesionales en todos los sectores. Una de ellas, por ejemplo, es Almudena. Almudena Alberca, por ejemplo, en 2018 fue la primera mujer Master of Wine. Entonces, es un título muy complicado de adquirir y a nivel internacional con mucho prestigio y es uno de los casos. Tenemos también luego el caso también, por ejemplo, de María José Huertas, también, que lleva 2 décadas casi de sumiller en la traza del casino. Bueno, hay muchísimos ejemplos. Luego Paola Medina, también enóloga de Willis & Humbert, que es una gran bodega de Jerez y la bodega más grande de Europa. O sea que hay muchas profesionales, tanto en la parte de propiedad de bodegas, como la parte de enología, como la parte de sumillería, en Sala Mari Carmen, Carmen González, por ejemplo, compañera más mía de promoción, que la tengo mucho cariño, hasta hace muy poquito ha sido la directora de operaciones de Zalacaín, que como sabéis que ha cerrado por suerte temporalmente, pero ha cerrado de momento. O sea que cada vez hay más profesionales femeninas o mujeres en el sector, en todos los ámbitos, sobre todo la parte técnica comercial y de servicio. La parte de lo que es pura y dura de campo, mi percepción y mis sensaciones es de que hay menos incorporación, no por la dureza del trabajo, sino por el tipo de trabajo que es. Yo creo que es un trabajo que es menos técnico y a lo mejor personalmente creo que interesa menos, pero aparte de lo que es enología y sumillería, sí que hay muchas profesionales ya jóvenes y menos jóvenes incorporadas ya de manera muy notoria, la verdad. Pues Juan, con eso nos quedamos, con esa participación cada vez mayor de las mujeres en ese sector que tradicionalmente ha sido un sector de hombres. A mí me encanta escuchar a los hombres cómo habláis de las mujeres y cómo nos conocéis y reconocéis la profesionalidad de las mujeres, porque parece que estos días, o sea que el Día de la Mujer es el día 8 y luego se nos olvida que todos los días son los días de la mujer, los días del hombre. Y al final es importante que lo reconozcamos todos los días y que no solo lo reconozcamos las mujeres y que seamos las mujeres las que estemos al frente o dando la cara porque se reconozca nuestro papel, sino que también seáis los hombres quienes habléis de ese papel de las mujeres, cada uno en nuestros sectores. Así que, Juan, muchísimas gracias. Te dejo que abras Muchas gracias. sigas sirviendo vinos y vendiendo vinos que son tan maravillosos. Aquí ya hablaremos más de vinos, ¿verdad? Camino de placer, como digo yo. Muy bien, Juan, pues muchísimas gracias. Venga, un saludo fuerte. Un saludo, gracias. Chao, hasta luego. Chao. Bueno, y ahora sí, vamos a coger la espumadera. Vamos a coger la espumadera junto con César García Arnal, secretario de AMTAS UPTA y de UPTA Castilla-La Mancha, y con Juan Fernando Robles, economista y puntillista también. Bienvenidos de nuevo a los dos. Bienvenidos de nuevo. César, dime. Muy brevemente, quería, igual que le he preguntado antes a Juan, quería que me comentases cómo ha evolucionado el papel de la mujer en el colectivo de autónomos y qué retos hay por delante todavía, porque yo hablaba antes de que efectivamente que hay barreras por superar, hay todavía techos de cristal por romper, pero se ha evolucionado mucho. Yo creo que todos los que estamos aquí hemos sido educados, lo comentaba antes con Miguel Ángel, en lo que es la igualdad, y creo que cada vez las diferencias son inferiores, aunque haya en sectores y
hayan en países en vías de desarrollo, en el ámbito rural, etcétera, donde todavía está habiendo esas diferencias que hay que ir recortando. ¿Cómo ha evolucionado el papel de la mujer y cuáles son los retos? Bueno, yo creo que ha evolucionado positivamente, aunque muy despacito, ¿eh? Todavía hay una brecha muy importante y hay una diferencia muy importante entre los trabajadores autónomos masculinos del sexo masculino y las mujeres autónomas. Y bueno, yo creo que es un poco, a ver cómo lo explico, porque cuando hablas de temas como estos hay que ser como muy políticamente correcto, ¿no? Yo creo que es un tema, todavía es un tema cultural. Y todavía es un tema cultural que afecta a todos, tanto a las mujeres como a los hombres. Y es que en la igualdad no hemos llegado todavía a completar o a equilibrar los roles y las tareas y las responsabilidades. Por lo tanto, siempre o en la mayoría de los casos es la mujer la que queda relegada de alguna forma a la hora de tener niños o a la hora de atender a los niños cuando están enfermos o a la hora de atender personas mayores. Yo no sé por qué todavía culturalmente es la mujer la que sigue acometiendo todos esos roles. Pero ¿Qué perdona ocurre? Que anteriormente sí es cierto que muchísimas mujeres salían del mercado de trabajo para asumir estos roles. Afortunadamente ahora esto va cambiando, pero va cambiando muy lentamente. O sea, eso de la conciliación de la vida laboral y familiar todavía es una entelequia, pero sí que es cierto que de alguna manera como que nos estamos involucrando más y estamos entendiendo más y mejor. Pero nos queda mucho, queda todavía un camino muy largo por recorrer y todavía muchas concesiones por hacer. Y en cuanto a sectores, o sea, ¿hay diferencia, por ejemplo, en el tipo de negocios de las autónomas y los autónomos? ¿Las autónomas están optando ahora más por desarrollar o emprender en un sector más cualificado? Más que en un sector más cualificado, en un sector que sea más flexible. O sea, que les permita flexibilizar y les permita organizarse mejor su vida y sus responsabilidades. Entonces, bueno, vemos menos mujeres emprendiendo en sectores que tienen unos horarios muy concretos, como puede ser la hostelería, como puede ser el comercio, y vemos a muchas más en otro tipo de sectores que quizá incluso sean más especializados, porque sí es cierto, el otro día no sé dónde lo escuchaba, hay más mujeres que hombres en la universidad y además con muchos mejores resultados académicos las mujeres que los hombres. Por lo tanto, son como trabajos más especializados, pero con más flexibilidad, que te permita organizarte mucho mejor esos compromisos que decía yo anteriormente, que culturalmente todavía están en la espalda de la mujer y todavía no hemos conseguido entre todos pues repartirnos ese peso. Juan Fernando, que te estoy viendo que tienes ganas de decir algo a este respecto. Te conozco, que te conozco. No, hombre, en actividad emprendedora las mujeres han tenido, y yo no a mí me da igual ser políticamente correcto que ser incorrecto, me da exactamente lo mismo. Es decir, eso, como dijo aquel, el que venga detrás que arre. Bueno, el asunto es que yo creo que en emprendedores la mujer que emprende suele ser muy buena emprendiendo. Es decir, la mujer que emprende es muy buena. Lo que pasa es que la mujer, en general, yo creo que para el tema económico es más conservadora que el hombre y opta a lo mejor muchas veces por otro tipo de trabajos. No significa que no haya autónomas, hay muchísimas autónomas, sobre todo en sectores como puede ser la asesoría fiscal, laboral y contable, todas estas cosas, hay muchísimas, muchísimas, ¿no? Y buenísimas, ¿no? Quizá en otras cosas, en oficios y demás, pues lógicamente a lo mejor hay menos, ¿no? Y lo que está claro es que ya digo que, por ejemplo, en la administración pública tienes montañas de funcionarias y quizá algún funcionario menos. Tienes juezas, muchísimas más juezas, por ejemplo, que jueces que aprueban la oposición. Y esto significa que la mujer muchas veces, para emprender, quizás sea algo más conservadora. La que emprende, desde luego, suele tener más éxito y menos problemas económicos, precisamente por esa prudencia que tiene, digamos, esa impronta que le da el ser el femenino, emprender en femenino, ¿no? Y no quiere decir esto que no lo hagan estupendamente bien. Lo que pasa es que quizá
la mujer en ese sentido es menos arriesgada, ¿eh? El hombre arriesga quizá algo más, fracasa más y más estrepitosamente, y la mujer cuando emprende me da a mí la impresión de que fracasa menos, pero a su vez hace que las empresas en general, bueno, pues a lo mejor tienen un crecimiento menor, pero desde luego permanecen más en el tiempo. Yo creo que esto sí se nota, como se nota, por ejemplo, a la hora de conducir, que la mujer, por ejemplo, tiene menos accidentes que los hombres. Es decir, este tipo de diferencias de sexo, se diga lo que se diga, existen. Podemos ser iguales en derechos, podemos ser iguales en obligaciones, podemos ser igual, pero hay improntas de carácter que sí se definen en los sexos, creo yo, y no pasa absolutamente nada, ¿verdad? Yo estoy completamente de acuerdo contigo, Juan Fernando. O sea, ya lo sabes que yo estoy completamente de acuerdo contigo, y de hecho de eso iba el editorial locutado, como lo llamo yo, en el que me refería a, yo no quiero ni un día de la mujer ni un día del hombre, quiero un día de la igualdad. Quiero un día de la igualdad, pero un día de la igualdad en el que se reconozca que efectivamente tenemos los mismos derechos, pero que somos distintos, que nos emocionamos de manera distinta, que sentimos de forma distinta, y que unos tenemos unas actitudes y otros otras, independientemente de seamos hombres o seamos mujeres. O sea, yo creo que sería incapaz de desarrollar algunas profesiones que desarrollan los hombres simplemente porque mi fuerza física, porque requiere más fuerza física, y no la voy a tener nunca. Entonces yo creo que eso es importante, importante hacer esa diferencia. O sea, yo creo que es algo que entra dentro de la propia diversidad y del propio enriquecimiento, y que al final tenemos que trabajar todos juntos, o sea, todos juntos, aportando lo mejor de nosotros para conseguir que evolucionemos y que crezcamos. O sea, no solo por ser mujeres o por ser hombres vamos a ser mejores o peores, no. Aquí yo creo que se trata de trabajar mano a mano. Dicho esto, que me estoy metiendo ya en un jardín enorme, y antes de entrar en el siguiente en el siguiente jardín, en esos 11.000 millones, en esos 11.000 millones de la discordia, yo sí quería preguntaros por un dato que a mí me sorprendía ayer. Yo no lo he analizado, pero a ver, sí es cierto que decían que la pandemia ha afectado más en el mercado laboral a las mujeres que a los hombres. Han sido las mujeres las mayores perjudicadas. Yo, sin analizar los datos, no sé si esto tiene que ver con que pues, hay mujeres, pues, por ejemplo, en el sector de las empleadas del hogar, que ha sido uno también de los más azotados por el tema de la pandemia. ¿Tiene que ver con esto o tiene que ver con otras circunstancias? No sé, César, Juan Fernando, ¿cómo lo veis vosotros? Sí, yo creo que tiene que ver con esas circunstancias. Hay sectores de actividad en las que ya no trabajadoras autónomas, sino trabajadoras hay más que hombres, ¿no? Camareras, camareras de los hoteles, cocineras, etcétera, etcétera, pues suele haber más. En fin, y sí es cierto que sobre todo en esos 4 meses en los que tuvimos que cerrar todas las actividades, yo creo que se nota más. Y luego también porque nuestros niños, vuelvo a lo mismo, porque nuestros niños se han tirado en casa desde marzo hasta septiembre. Y todavía culturalmente, si alguien tiene que dejar de trabajar, es la mujer. Y joder, y ese es el problema. Quiero decir, no. Oye, ¿quién se queda en casa con los niños? ¿Lo dejamos solo? No es que no pueden ir al cole. Pues te vas a tener que quedar tú. Entonces le vas a tener que pedir a tu empresa que te haga un ERTE, o vas a tener que darte de baja en autónomas, o vas a tener que hacer cualquier historia de esas. Y culturalmente en este país todavía es así. No, si te vas a otros países probablemente no. Pero ¿quién pone esto? ¿Es una barrera que la propia mujer se está poniendo? Porque muchas veces es eso, ¿eh? Es que muchas veces sí. Es que muchas veces sí. Yo me he quedado, los 7 primeros años de vida de mi hijo me he quedado yo. Mi mujer era la que trabajaba y fue una opción de pareja, de quién era la que ganaba más dinero. Yo me acaba de trasladar, mi hija, ella tenía más proyección y ese fue el tema. Pero yo llevaba al niño a la guardería cuando yo tenía mis clases, mis cursos, iba a visitar clientes, le dejaba al niño sin ningún tipo de problema. Pero fíjate, Miguel Ángel. Y mi mujer lloraba todos los días y se destrozaba de dolor y de pena. Pero fíjate, Miguel Ángel, lo que acabas de decir. ¿No? Pero fíjate lo que acabas de decir. Ella ganaba más dinero que yo, por lo tanto yo me quedé. No estamos hablando de dinero. Aquí estamos hablando de igualdad. No estamos hablando de que como ella ganaba más dinero, eso, o sea, ella se marchó y yo... ¿Quién gana más pasta? Tú, pues tú trabajas, yo me quedo en casa. Yo creo que eso es un tema también de igualdad de objetivo, ¿no? ¿Pero por qué?
pero ¿por qué tenemos que anteponer el dinero a la igualdad? ¿Por qué no puede ella ir a trabajar y tú quedarte en casa ganando más dinero tú? O sea, no, es que... Porque el dinero hace por un falta, tema, vamos, no, claro que hace por un falta, tema racional de las evidentemente. mujeres, que es yo gano más dinero, tú te quedas en casa, así más o menos fue así, ¿eh? El dinero hace falta. Hostia, Miguel Más o Ángel, menos fue así. pero a mí me Y vais yo a me quedé en perdonar. casa tan ricamente, ¿eh? Tan ricamente, y feliz que fui, ¿eh? Muy A mí me feliz. vais a perdonar. No, sí, a mí me parece muy bien que fueras felicísimo, pero que el tema de que yo me quede en casa sea porque mi mujer ganaba más dinero, no veo la igualdad ahí por ningún sitio. Quiero decir, me quedé en casa porque conscientemente pensaba que me tenía que quedar en casa, porque yo quería quedarme en casa o porque esa es la igualdad. O sea, por dar la oportunidad a otras personas. Sí, pero yo creo que, a ver, yo creo que el factor, y perdonadme que... O sea, la que igualdad te es pasta, ¿no? Si yo gano más que mi No, mujer... no. Significa que es indiferente. Lo que no es igualdad es que la mujer se quede siempre. Yo gano Esos más que mi criterios mujer, forman parte también pero de que las se ha quedado en relaciones casa soy personales, ¿no? yo. De las relaciones de pareja, nada O sea, más. yo facturo más que mi mujer, pero el que se ha quedado en casa, el que lleva al niño al cole, el que lo recoge y el que ha reducido sus horas soy yo. ¿Por qué? Porque entiendo que mi mujer tenía una proyección muy importante y entonces se ha decidido darle vía a esa proyección. Pero no es cuestión de dinero. Porque no tengo mujer. Yo no tengo ese problema porque... tú tienes ventaja, Juan, tú tienes ventaja. No tengo que decidir quién se queda y quién se va. Aquí soy como Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como. Yo quería acotar simplemente una cosa que es lo de las empleadas del hogar. Las empleadas del hogar, por supuesto, se han visto muy afectadas por el tema de la pandemia, sin lugar a dudas, porque muchas personas han tenido que prescindir porque aparte, bueno, pues estaban a lo mejor ya en casa, en teletrabajo y no les compensaba asumir ese gasto, ¿no? Pero también es cierto que se subió el salario mínimo interprofesional y también es cierto que se ha creado una bolsa de economía sumergida donde en parte no la había. Se ha cometido un error estúpido, entre otras cosas, por no comprender que puede haber actividades diferenciales con diferentes salarios mínimos. Esto yo creo que es que no les cabe en la cabeza y yo creo que ese error ha hecho que mucha actividad de empleadas del hogar hoy en día se esté desempeñando en los mismos términos, pero sin cotizar a la seguridad social, cosa que han hecho una torta como un pan. Eso simplemente quería meter, estamos ahí con la puntillita, pues he metido. Claro, no, mete la puntillita, pero a mí el salario mínimo interprofesional es que me parece que es lo mínimo de lo mínimo de lo mínimo que puede ganar una persona ya por 8 horas de trabajo, sea la profesión que sea. Fijaros, os voy a proponer... O sea, yo pongo en el mismo nivel a un abogado... Perdonadme los dos. No me jodas. No, César, no. Yo estoy con el salario mínimo de Luxemburgo. A mí me parece que en España tenemos que tener el salario mínimo de Luxemburgo, que eso es lo mínimo minimorum. Pero el problema no estamos hablando de deseos, estamos hablando de realidades económicas. Es decir, yo también deseo que el salario mínimo sea como el de Noruega o que sea como el de Luxemburgo, que sea de los países más ricos que hay en el mundo. 100 euros el salario mínimo interprofesional, no nos podemos rasgar las vestiduras por 100 euros, por el amor de Dios. Pero, si no pero mucha gente ha tomado la decisión de no pagar la seguridad social porque a lo mejor van justos. Eso no la pagaban antes ya. Juan Fernando, eso no la pagaban antes. Yo no estoy de acuerdo contigo porque además... ¿Me vais a perdonar los dos? Conozco casos directos que la pagaban entera y ahora han reducido horas, ¿vale? Y ahora han reducido horas. Y bueno, pues así no va. Pues mira, Juan Fernando, así no va en este país. ¿Qué quieres que te diga? No, así nos va. Pero así no va en este país. Leyes, o sea, si hacemos una ley para que la gente pueda cobrar algo digno, algo medianamente digno, que son 1.000 euros de mierda al mes, no, señor, y resulta que la respuesta es ahora te voy a rebajar la seguridad social, joder, ¿en qué país vivimos? Es lo que está ocurriendo. Pero ¿en qué país vivimos? Entonces ya no es cultura solo de igualdad. Es cultura cultural. Pero César, si yo no estoy diciendo que eso esté bien. Y se acabó. Ya, ¿sabes? Se acabó. No, perdóname, me vais a llamar la supertacañona. Disculpa. Parece ser que es que yo estoy diciendo que eso está bien. Yo no digo que eso esté bien. Yo digo que eso es la realidad. Ahora, si no queremos ver la realidad y nos ponemos a tocar el violín, de decir, no, es que aquí hay que ser todos un mínimo de no sé qué. No, la realidad es la que es. Y un país se gobierna desde la realidad.
¿Me entiendes? No, no desde las buenas intenciones. Claro, y entonces la realidad es, como luego va a haber muchos sinvergüenzas que van a bajar la seguridad social, bajo el No salario son mínimo interprofesional sinvergüenzas, son para todo el personas que mundo. no pueden pagar más. ¿Cómo no van a poder No son pagar sin- más si tienes una empleada de hogar que le Pero estás pagando 1.000 pavos al mes y la seguridad pues a lo social de mejor la no puede empleada de pagar César, hogar más porque Juan está no es una Fernando. bonificada? persona César, Juan dependiente de alguien? Fernando. No estoy de acuerdo. O sea, Joder, yo creo Juan Si que queréis, Fernando, César, Juan Fernando, pon los pies en el suelo, tú también. otro día Fastidies. sacamos, si queréis, hablamos del salario mínimo interprofesional, que lo tenías ya previsto. Me encanta que haya salido de forma anticipada y de forma improvisada, porque sé que este tema va a dar mucho juego, así que contaré con vosotros para dentro de 2 o 3 programas que hablaremos de este tema, porque sí que es importante, pero sí que quiero abrir otro melón que seguro que igual tengo que volver a tirar de la campana y se acabó. Que eso que tanto nos suena a los de nuestra generación. Tenemos que hablar de esos 11.000 millones de la discordia que no acaban de llegar, que se iban a aprobar hoy, se anuncian, no se sabe qué es lo que hay, eran caramelos sin caramelo dentro, envoltorios de caramelos. Se dice que se va a aprobar hoy, resulta que ayer a última hora de la noche ya se dice que no, que hoy no va, que se va a convocar un Consejo de Ministros el viernes. Parece ser que, bueno, pues es que el vicepresidente Iglesias quiere que sean 8.000 millones los que se destinen a ayudas directas. Calviño dice que no, que bueno, que un poquito, que a lo mejor sube de los 2.000 previstos a los 4 o 5.000 millones, pero siempre advirtiendo del riesgo de que ese dinero, esas ayudas directas, vayan a empresas que luego no puedan mantenerse. En fin, ¿cómo veis vosotros esta cuestión? Porque al final, quienes están pagando esos retrasos, quienes están pagando esa falta de acuerdo, son los mismos de siempre. Los negocios, la economía real, pasando muy mal, que se plantea si va a poder abrir el mes que viene o no va a poder abrir el mes que viene, que tiene enfrente una campaña de Semana Santa que no va a ser campaña de Semana Santa según a lo que vamos, y que encima además, si en el momento en el que se aprueben esos 11.000 millones, la parte de las transferencias las quieren dejar a las comunidades autónomas, y esto va a ser como lo de las medidas sanitarias, que cada uno va a hacer la guerra por su cuenta, y al final yo creo que va a ser un caos. ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Quién de los dos quiere empezar? Bueno, César. yo creo que yo casi prefiero que lo hayan pospuesto al siguiente Consejo de Ministros, tal y como estaban las cosas. Yo casi lo prefiero. Y casi lo prefiero porque no había un acuerdo entre las dos partes de este gobierno. Por lo tanto, quizá en estas 48 horas que quedan aproximadamente hasta el viernes, hagan 2 cosas que son fundamentales. Una, preguntar a quien realmente sabe dónde hay que invertir toda esa pasta, que no es otro que las asociaciones de autónomos, las asociaciones patronales y las asociaciones sectoriales, que es lo primero que tienen que hacer, preguntar. Es decir, perdona César, no os han preguntado. No. Bien. No. O sea, sabemos que hay 11.000, ya está. Tampoco sabemos. Ayer o esta mañana me he enterado que una parte iba para las ayudas, otra parte iba para la recapitalización, sí, que no sé muy bien qué significa esto, y otra parte para condonación de deuda bancaria. Que a mí la condonación de la deuda bancaria lo que me parece es bajar el riesgo que tienen, el poco riesgo que tienen las entidades bancarias, porque los ICO de los autónomos están avalados al 80% por el Estado. Por lo tanto, me da la sensación que por eso Calviño dice, vamos a meter mucho a condenación de deuda, porque así se baja nuestro riesgo, el riesgo del Estado. Un mini rescate, ¿no?, a la banca. Yo hablaba la semana pasada de un mini rescate a la banca. Sí, sí, se puede entender así, un mini rescate a la banca. Oye, mira, que es que, bueno, están los ICO, se han dado muchos y entonces, pues... Pero yo lo que sí que tenemos claro es que ni 5, ni 8, ni 9. Yo directamente los 11.000 los inyectaría en la economía de este país, que es el único balón de oxígeno que le queda a los autónomos y a las pymes, y que cada uno lo invierta en lo que tenga que invertirlo. Y luego tenemos el segundo problema, que es el que tú comentabas. ¿Qué cantidad de estos 11.000 millones van a ir a las comunidades autónomas y con qué criterios? Pues que también yo he escuchado que la ministra Calviño lo que estaba planteando es, pero solo se va a dar a las ayudas aquellas que demuestren que pueden tener viabilidad. ¿Y quién es el que decide? ¿Quién decide que esta empresa puede tener viabilidad o no puede tener viabilidad? No, una consultora multinacional extranjera. ¿Pero de qué estamos hablando? O sea,
Si lo que necesitamos es dinero rápido para poder seguir flotando, inyecta esos 11.000 millones y luego ya veremos qué es lo que pasa y por dónde sale. Que hay un 18% de empresas que parece que en el mes de mayo podrían perderse según la COE y según algunas entidades, que son números que seguramente estén bien sacados. Oye, vamos a intentar que en vez de 18 sean solo el 5. O vamos a intentar que de ese 5%, si tienen que cerrar, por lo menos que estos autónomos y estos pequeños empresarios no cierren con 40, 50 o 60.000 euros a sus espaldas. Porque ya no es el problema de que cierre la empresa, es que voy arrastrando la deuda hasta que me muera. Por lo tanto, nuestro punto de vista, inyección de 11.000 millones de euros en ayudas directas y, por supuesto, con unos criterios muy claros para que luego, como bien decías, no tengamos 19 convocatorias distintas de ayudas, digo 17, y la de Ceuta y Melilla, distintas de cómo repartir este dinero, en qué sectores y tal. Y otra cosa importantísima, y termino. Nada de discriminar por sectores de actividad. En todos y cada uno de los sectores de actividad hay actividades económicas, unidades económicas que han perdido dinero, que han dejado de facturar y que lo han pasado mal. Porque luego nos pasa lo que en algunas comunidades, que dejamos fuera al comercio de alimentación porque pensamos que le ha ido muy bien, o que dejamos fuera a los talleres reparadores de vehículos, o a las granjas escuela, o a los profesores de inglés, y nos centramos en lo que parece que llena más, ¿no? No sé, el comercio, la hostelería, el transporte, la construcción, que son los 4 sectores de siempre. Entonces, nada de CENAES, nada de limitar quién puede solicitar y inyectar estos 11.000 millones. Y la única justificación que yo pondría encima de la mesa, sí, es el tanto por ciento de pérdida o de descenso en la facturación que has tenido desde el inicio de la pandemia, Y dependiendo de la diferencia, el tanto por ciento de descenso, que la ayuda sea más grande o que la ayuda sea menos grande. Pero vamos a poner encima de la mesa criterios muy claros y que sea muy rápido, porque si no nos vamos a complicar. Juan Fernando. A ver, yo creo que el Estado tiene una responsabilidad en todas aquellas actividades que ha prohibido que se desempeñen. Es decir, cuando tú prohíbes a alguien ejercer su trabajo, tú tienes que indemnizar a ese sujeto sí o sí. No estamos hablando decía César hace un momento que no de nada de códigos CENAES, nada, bueno, ¿y por qué no? Porque es que hay actividades que no han sufrido tanto como otras, hay actividades que no han sido prohibidas y otras actividades, sin embargo, han sido prohibidas. Un señor que se dedica a una actividad industrial, pues probablemente ha tenido menos problemas que el señor que se dedica al comercio minorista y es pequeño, o el señor que se dedica a tener un restaurante, o el señor que se dedica a, a tener, por ejemplo, pues una vinoteca como tenía este señor. Entonces, al que se le ha prohibido y al que no se le ha permitido abrir su negocio, el Estado tiene una responsabilidad patrimonial que tendría que poner encima de la mesa e indemnizar por haber impedido ejercer ese negocio a ese sujeto. Luego no estamos hablando de ayudas, estamos hablando de mera justicia, ¿verdad? Y mera reposición de las cosas en su sitio. Pero como el Estado renuncia a su responsabilidad patrimonial por prohibir ejercer actividades, pues ahora viene el tema de que si te ayudo, de que si no te ayudo. No. El Estado tiene una responsabilidad que veremos a ver si no se va a los tribunales al final y se llega a alguien a ganar aquí indemnizaciones por cese de actividad de verdad. Porque no es la paguita esta canija que daban de cese de actividad, que eso no vale absolutamente para nada. Es lo que decía César, es que mucha gente se va a quedar con deuda para toda su vida y más allá, precisamente porque les han cerrado el negocio, ¿no? Y en unas comunidades más que en otras. Luego está la manía esta de que el Estado no decide nada y lo deja todo en manos de las comunidades autónomas, que debe ser para satisfacer la forma en que este gobierno funciona, ¿no? Que es otra forma de no querer, digamos, asumir su responsabilidad. Luego está el tema de las condonaciones de los préstamos ICO, que la banca, por cierto, se ha opuesto a las condonaciones de los préstamos ICO. Entre otras cosas, porque para un banco el concepto condonación es un concepto que no le gusta un pelo, porque es como digo, doy un préstamo y ahora resulta que no me debes nada, ¿no? Hay muchas cosas que se van a hacer con los préstamos y no es condonarlos. Lo que pasa es que lo que quiere hacer el gobierno es ir cargando las pérdidas que va a tener, y poco a poco ya este año imputar unas cuantas y lo va a llamar ayuda.
¿eh? Es decir, ya llamo ayuda a lo que voy a perder. Pues no, hijo, si vas a perder dinero, pues lo vas a perder. Y no vayas haciendo el juego contable de cargar este año un poco, el año que viene otro poco, y lo vendas como ayuda, porque eso no es ninguna ayuda, eso no ayuda a nadie. Es decir, condonar un préstamo ICO que no te van a pagar no es absolutamente ayudar, ¿eh? Ayudar es contribuir a la viabilidad de los negocios, ¿verdad? E indemnizar al que le tengas que indemnizar. Así que déjate de condonar, porque a lo mejor si indemnizas a una persona en condiciones, puede pagar su préstamo ICO, ¿sabes? Y no tienes que condonarlo. Lo das por otro sitio y no lo des por aquí. Así que yo no creo en absoluto que el esquema de ayudas que está pensando el gobierno tenga ni pies ni cabeza, porque no responde a los hechos objetivos, ¿verdad?, que han sucedido en este país. Y lo que ha sucedido en este país es que el Estado ha impedido, legítima o ilegítimamente, me da igual, ha impedido hacer actividades y por tanto tiene una obligación de restitución y de indemnización. Y desde luego mucho más a unos sectores que a otros, ¿eh? Y esa es mi visión de la jugada. Pero entonces, por lo que estás diciendo, Juan Fernando, o sea, esa responsabilidad patrimonial o los 11.000 millones deberían ir a cubrir esa responsabilidad patrimonial. Me da igual que los están llamando ayudas. Porque me da igual que los estén llamando ayudas. Entonces yo entiendo que estás de acuerdo con César en que toda la cantidad deberían ser destinadas a ayudas directas. No debería ir. No ayudas, no le llames ayudas, por Dios, Beatriz. No son ayudas. Es a reponer las cosas en su sitio. Es decir, a un señor que le han cerrado el restaurante y no le han dejado ganarse la vida y ha tenido que seguir pagando el local y ha tenido que pagar los impuestos y ha tenido que... A ese señor le tienen que indemnizar porque lo que le han hecho es que le han impedido ejercer una actividad que es legal. Pero no creo que a la Unión Europea le guste que en lugar de llamarlo ayudas le llamemos indemnizaciones. Claro, me imagino que la Unión Europea... A la Unión Europea le importa un pimiento como le llames. Ya te lo digo yo. Le da exactamente lo mismo. Como si le llamas, a ver, llámale H, me da igual, tú llámale como quieras. Pero el hecho en sí es que, y en otros países así lo han hecho, en otros países han cerrado los restaurantes y les han dado dinero a los restaurantes porque te he cerrado. Es decir, si yo te cierro, te indemnizo. Es que es de cajón. O sea, eso es una cosa, es decir, ahora el Estado lo que quiere es huir de su responsabilidad y quiere cargar sobre los hombros de unos cuantos ciudadanos lo que es, digamos, una carga que debería ser distribuida entre todos. Porque no es lo mismo la persona que se dedica, yo por poner un ejemplo, que yo es a lo que me dedico, en parte, a la enseñanza online. Si yo doy cursos online, yo no me he visto perjudicado en esta pandemia. Sería ilógico que a mí me ayudaran en absoluto, porque yo no me he visto perjudicado. Ahora, si a mí me hubieran prohibido hacer cursos online, me tendrían que haber indemnizado. Pues eso es lo único que yo digo, es decir, que las cosas hay que llamarlas como son, porque lo que ocurre es que una serie de personas, por las actividades que ejercían, se han visto perjudicadas en beneficio de la colectividad, de toda la sociedad. Bueno, pasa que como Beatriz decía, no, como, a ver, a la Unión Europea no le va a gustar eso de la indemnización. Y por supuesto, si ya el gobierno sacara un decreto de indemnización por los daños causados, entonces ahí lo que se abría era un melón bestial, ¿no? Porque o sea, si el propio gobierno decide o asume que es una indemnización, imagínate tú luego lo que iba a pasar en los tribunales. Eso iba a ser algo espectacular, ¿no? Pero bueno, el gobierno siempre mintiendo, es decir... Llámalo H, como tú marketing decías. Político. Claro, pero hay que, sí, hombre, estas cosas es lo políticamente correcto también. Llámalo como quieras. A mí lo que me interesa realmente es que los 11.000 millones se inyecten en la economía de este país directamente a quien más lo necesita. En eso estoy de acordísimo contigo y sin ningún tipo de estrechez. Quiero decir, si has perdido tanto, porque bien dices tú, pues los que se han dedicado a la formación online han podido seguir haciendo cursos y muchos los han hecho. Y ahí tienes a Juan, que yo le quería decir a Juan en su momento, no dejes de hacer lo que te ha permitido subsistir, que son esas catas online y esas ventas online, que me parece ya que bajamos la guardia y dicen, no, las catas online ya no las hago, ya las voy a hacer presenciales. No lo dejes. Es decir, pero bueno, hay gente que
incluso a partir del mes de julio empezó a abrir negocios. Y hay gente que le está yendo bien. Y hay gente que le está yendo bien porque ha emprendido por oportunidad. La semana pasada entrevistamos, estuvo aquí con nosotros Jorge Caprile de Vectus, que además ha montado un negocio muy innovador relacionado con la sostenibilidad, con la tecnología, zapatillas hechas con piel de cactus. Y nos lo contaba que él abrió en noviembre, fue cuando empezó a vendió las primeras zapatillas, o sea que nada. Sí. Nos queda un minutito escaso porque hoy tenemos que cortar un pelín antes porque como yo estamos aquí con profesionales maravillosos, pues uno de ellos, Miguel Ángel, tiene que salir corriendo, que tiene que dar una conferencia ahora a las 6. Entonces, os voy a pedir que en lo que es el minuto y resultado me digáis una frase para continuar la semana que viene con este tema de los 11.000 millones de la discordia, porque se supone que el viernes ya vamos a saber la letra pequeña de cómo van a ir. Entonces yo lo dejo abierto y os extiendo, os abro la mano para que la semana que viene lo sigamos debatiendo. Si queréis volvemos a sacar el tema del SMI, estoy dispuesta. Pero bueno, el minuto y resultado. Una frase sobre lo que creéis o cómo creéis que va a terminar todo esto. ¿O qué es lo que os gustaría? ¿Cómo os gustaría que terminase todo esto el viernes? ¿Qué os gustaría leer? Para dejar que César acabe, para que cierre César, yo digo, esto al final acabará con mucha propaganda y poca realidad. Esto es lo que será. Llevarán el dinero a sitios que no son donde se necesita y será más propaganda que efectividad, como está demostrando este gobierno en otras muchísimas cosas. Yo puedo estar de acuerdo contigo. Lo que pasa es que espero que te equivoques por el bien de muchos. Puedo estar de acuerdo contigo. Y es muy posible que, porque es nuestro miedo, que no sepamos luego dónde van esos 11.000 millones ni cómo van, ¿no? Y entonces eso sería el fracaso más absoluto de la legislatura. Pues esperemos que no lleguemos a ese fracaso más absoluto. La semana que viene lo contamos, el martes, a ver cuál ha sido el resultado, si ha sido un fracaso, si no ha sido un fracaso, si va a llegar, si no va a llegar, qué va a pasar con ese reparto por parte de las comunidades autónomas, cuánto van a tener que esperar los autónomos y las empresas a que les llegue el dinero realmente. Y por hoy, pues tengo que despedirme de vosotros, tengo que despedirme de toda nuestra audiencia, de nuestros seguidores, de nuestros espectadores. Nos encantaría alargar mucho más este programa, pero hoy concretamente no nos es posible. Así que muchísimas gracias por estar ahí como cada martes, muchísimas gracias por seguirnos y como siempre les digo, sean felices y sobre todo no dejen de sonreír. Gracias a todos. Gracias. Activa Radio RG.